Hay una organización no gubernamental en Estados Unidos que se llama Consejo Atlántico. Es un centro de pensamiento. En inglés se dice Atlantic Council of the United States. Tiene sede en Washington, fue fundada en 1961 con el objetivo de promover la cooperación y el diálogo entre Estados Unidos, Europa y Canadá en temas relacionados con la política exterior, la seguridad internacional y la economía. El Consejo Atlántico de Washington se dedica a la investigación, el análisis y la generación de ideas en áreas como la política transatlántica, la seguridad global, la energía, la economía, la tecnología y la gobernanza internacional. A través de sus investigaciones, eventos y programas busca fomentar el entendimiento y la colaboración entre los Estados miembros de la OTAN y otros actores clave en el ámbito internacional. Para que se tenga una idea de qué es lo que representa en Estados Unidos este centro de pensamiento, quiero mencionar algunas de las figuras de este país que de alguna forma estuvieron o están vinculadas con esta organización no gubernamental. Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos y reconocido experto en política internacional. Condoleezza Rice, ex secretaria de Estados Unidos y profesora de la Universidad de Stanford. Madeleine Albright, ex secretaria de Estados Unidos y primera mujer en ocupar ese cargo, fallecida ya. General James Jones, ex comandante supremo, aliado de la OTAN y ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Colin Powell, ex secretario de Estado de los Estados Unidos y ex general del Ejército de los Estados Unidos, fallecido también. José María Aznar, ex presidente del gobierno de España, todavía un hombre influyente dentro de la sociedad española, en su condición de figura importante del Partido Popular. Anders Fogh Rasmussen, ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro de Dinamarca. Christine Lagarde, presidenta actualmente del Banco Central Europeo y ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Rex Tillerson, ex secretario de Estado de Estados Unidos y ex CEO de ExxonMobil. Jens Stoltenberg, actual secretario general de la OTAN y ex primer ministro de Noruega. He querido hablar de esta entidad como una forma de introducir el comentario de un artículo publicado en el día de ayer por el señor Harlan Ullman, que es actualmente colaborador de opinión del periódico The Hill, publicó su artículo en este medio, y que es asesor senior del Consejo Atlántico de Washington, de esa organización de la que le estuve hablando. Yo creo que con lo dicho ya, pues se puede entender perfectamente que no estamos hablando de un personaje cualquiera, sino de un académico y un hombre que maneja muy bien la política internacional. Su trabajo se titula ¿Putin está tostado? Tal vez no. Ese es el subjetivo título del trabajo
de este señor. Y yo quiero comentar algunos párrafos del mismo. Él comienza diciendo lo siguiente: los asombrosos acontecimientos que tuvieron lugar en Rusia el fin de semana pasado sorprendieron a algunos como una versión del siglo XXI de la Revolución de Octubre de 1917. Ese acontecimiento del cual les hablé en el primer segmento del programa. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, parecía haberse amotinado debido a una combinación de disgusto por la incompetencia de cómo se estaba llevando a cabo la operación militar especial, entre comillas, de Rusia en Ucrania, y cómo el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor de Defensa, Valery Gerasimov, fallaron deliberadamente en apoyar al grupo Wagner con el suministro de municiones y logística. Y sigue diciendo, con algunas de sus fuerzas acercándose a 100 kilómetros, a 150 millas de Moscú, Prigozhin repentinamente cambió de rumbo y canceló el avance. Asombroso, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, intervino de inmediato para negociar un acuerdo en el que Prigozhin se autoexiliaría a Bielorrusia y junto con sus tropas recibiría inmunidad de todos los cargos. Este sigue siendo un trabajo en progreso altamente impredecible. ¿Se vengará el presidente ruso Vladimir Putin? Y de ser así, ¿de quién? ¿Cuál es el futuro de Shoigu y Gerasimov, así como de Prigozhin? Y lo que es más importante, este episodio extraordinario demuestra grietas en el Kremlin y en el control continuo de Putin sobre su país. ¿Está Putin en graves problemas políticos? Y de ser así, ¿quién podría reemplazarlo? La sabiduría convencional sugiere que las respuestas son sí. ¿Pero lo son? Fíjense todas las interrogantes que está planteando este gran académico, este gran pensador, vinculado nada más y nada menos que a este gran centro de pensamiento con sede en Washington. Y su convicción de que probablemente las respuestas no deberían producirse en función de la sabiduría convencional. Eso nos está diciendo este señor. Sigue diciendo, si bien la evidencia sugiere que Putin enfrenta una crisis, se debe responder una pregunta: ¿por qué esta revuelta parecía demasiado ordenada? Nosotros llamamos la atención sobre ese hecho, cómo este señor sale del territorio de Ucrania, entra al territorio de Rusia, toma sin tirar un tiro la ciudad de Rostov del Don, organiza una marcha hacia Moscú y no tiene ningún tipo de resistencia. Todo eso sin tirar un tiro. Pero sigue diciendo el académico, dada la secuencia y la comprensión en el tiempo de cómo se desarrollaron estos eventos, es posible que el llamado motín de Prigozhin fuera ideado, organizado y orquestado de otra manera. ¿Es esto maskirovka ruso y engaño y mala dirección? Si es así, ¿cuál es el propósito? Miremos más de cerca. En primer lugar, la inteligencia de Estados Unidos supuestamente detectó a Wagner preparando este asalto contra Moscú unos días antes. ¿Por qué la inteligencia rusa no hizo lo mismo? Cualquier posicionamiento de las fuerzas de Wagner
debe haber sido detectado por los comandantes rusos en el campo. Correcto. Esa es una muy buena pregunta. Si Estados Unidos se enteró, ¿cómo Rusia no detectó que eso se iba a producir cuando todo el mundo sabe que en el grupo Wagner hay la presencia de las Fuerzas Armadas rusas por doquier? Eso no es verdad que lo controla Shoigu un 100%. Ahí hay comandantes que son gente de la confianza del alto mando militar. En cualquier caso, la inteligencia rusa tiene infiltrado eso por todas partes. Se enteraron los occidentales, pero los rusos no. Esa es una buena pregunta que hay que formularse. Porque además de eso, déjenme decirle, las críticas de Prigozhin al alto mando militar fueron públicas. Fueron críticas que se hicieron a través de los medios de comunicación, más que críticas, acusaciones, y graves acusaciones, de traicionar los intereses de Rusia, de bloquear, de boicotear al grupo Wagner en guerra con el ejército de Ucrania. Esa no es cualquier cosa. Y lo que estaba diciendo Prigozhin es que el alto mando de las Fuerzas Armadas estaba engañando a Putin, asumiendo posición en contra de los intereses de Rusia, en una guerra en la que Putin se la ha jugado toda. Pero sigamos entonces con el trabajo de este académico. En segundo lugar, ¿por qué Prigozhin capituló tan rápido y cómo reaccionó Lukashenko tan inmediatamente? El general David Petraeus argumentó que Prigozhin perdió los nervios, pero eso no parece encajar con su personalidad. Permítame otra pausa, en breve retorno para continuar con el comentario de este trabajo interesantísimo. Bien, continuamos con el comentario del artículo publicado en el día de ayer en el periódico estadounidense The Hill por el asesor senior del Consejo Atlántico de Washington, Harlan Ullman, titulado ¿Putin está tostado? Tal vez no. Dice este intelectual que, en tercer lugar, lo ocurrido el pasado viernes en Rusia fue algo sin derramamiento de sangre. No parecía haber ningún tipo de violencia. La reacción de los ciudadanos de Rostov-el-Don fue pasiva y solidaria. ¿Por qué? Quizás nadie se dio cuenta de que se trataba de un motín o un asalto al Kremlin. Yo dije en un comentario pasado que probablemente esa euforia que despertó en algunos habitantes de Rostov la presencia del grupo Wagner y su líder se debía al rol jugado por el grupo en Bakhmut. Ya antes había conquistado Soledar, tenía una fama de eficiencia y de arrojo en el combate. Y entonces, bueno, pues este señor se convirtió en toda una celebridad. Y yo creo que se le estaba vitoreando precisamente por ese rol. No puede uno estar seguro de que se trataba de una manera de alentar a esta gente para que marcharan hacia Moscú y tomaran el Kremlin. No nos da eso. Esa misma inquietud que está planteando este señor, nosotros la expresamos en un comentario anterior. ¿Cuál podría ser el juego final? Esa es otra pregunta importante.
Los estudiosos de la historia rusa y soviética saben que los zares y secretarios generales han confiado en mercenarios y elementos externos para limitar o neutralizar los círculos disidentes, al menos desde Pedro el Grande. Stalin también envió voluntarios para luchar en la Guerra Civil Española mientras purgaba al Ejército Rojo. Supongamos que la mudanza de Prigozhin a Bielorrusia es una tapadera y un engaño para un ataque desde el oeste a Ucrania por parte de Wagner. Incluso una pequeña incursión podría causar pánico o al menos interrumpir la actual contraofensiva de Ucrania. Putin es tan inteligente y tan audaz y podría garantizarse el secreto. Simplemente no lo sabemos. Fíjense que todas esas conjeturas que nosotros hicimos en un programa anterior, argumentando que habían cosas que no nos cuadraban, que el comportamiento del señor Prigozhin fue muy, pero muy extraño, todas esas inquietudes las está reflejando, las está planteando este académico en ese trabajo como inquietudes y con argumentos que tienen fundamento, que plantean incógnitas que tienen que ser despejadas. Y esas inquietudes que está planteando este señor no las tiene solo él. Ustedes escuchan algunos que hablan es cátedra, como que lo conocen, lo saben todo y están seguros de que ahí Putin comenzó el final de su carrera como estadista. En realidad, en el fondo, todas esas interrogantes lo muerden. Porque indiscutiblemente que hay aquí cosas que no encajan con la lógica brutal, como se dice. Las respuestas no convencionales, continúa diciendo, deben ser consideradas con demasiada frecuencia. El pensamiento de grupo ha llevado a muchos líderes occidentales a no entender o comprender las intenciones y acciones de los demás. Pero se equivocaron en Irak, en donde llevaron al poder a grupos que por su naturaleza les serían hostiles más temprano que tarde, desplazando del poder a un hombre con el que ya se entendían, con el que ya con el que se habían entendido durante muchísimo tiempo, pero al que le jugaron mal, que fue Saddam Hussein, porque a Saddam Hussein le hicieron una trastada y se equivocaron ahí. Se equivocaron cuando conformaron un ejército de yihadistas, porque no, aquí presentan a Putin como que es el hijo de, que es capaz de valerse de una organización paramilitar para hacer la guerra y para llevar a cabo misiones fuera del territorio ruso. Pero se olvidan que los que han sentado cátedra sobre cómo se hace eso son precisamente los líderes occidentales. ¿Quién fue Osama Bin Laden? Osama Bin Laden fue un multimillonario saudita que los reclutaron para organizar yihadistas en Afganistán, llevándolos de un país a otro, armándolo hasta los dientes. Este señor era un gran traficante de armas. Él no necesitaba eso porque era un multimillonario. Era de una familia acaudalada, Osama Bin Laden, pero tenía una visión y unos propósitos. Y posteriormente, cuando vio que Estados Unidos no era coherente con lo que había planteado, entonces volteó las armas. Ese que estaba comandando
un ejército de yihadistas en Afganistán para hacerle frente a los soviéticos, terminó volteando las armas y protagonizando ese acto horroroso que nosotros vimos el 11 de septiembre del año 2001. El ataque a las Torres Gemelas, el ataque a la sede del Pentágono en Washington. Ese Osama Bin Laden, que era un hombre de los Estados Unidos, que jugó ese papel. Entonces, hay quienes hablan como que están libres de pecado, cuando todo el mundo sabe además que los ejércitos privados, las compañías privadas, están metidas hasta los tuétanos en Ucrania. Compañías estadounidenses, compañías francesas, británicas, cumpliendo misiones distintas en apoyo al ejército ucraniano. Eso no es un secreto para nadie. Entonces uno no puede extrañarse que Rusia utilice también ese mismo método y que apele a este mecanismo cuando intenta disimular la presencia rusa en determinados escenarios. Fuera, por ejemplo, en Libia, en la República Centroafricana, en Siria, en Sudán y en esos lugares en donde el grupo Wagner tiene presencia militar. Entonces son factores que hay que también tomar en consideración. Después de la implosión de la Unión Soviética en 1991, sigue diciendo el autor del trabajo, los avances económicos en China, la conclusión falsa fue que la política haría lo mismo. Ellos no. Los acontecimientos que se desarrollan en Rusia acelerarán y responderán muchas preguntas. Hasta entonces, no seas complaciente. Es un consejo, termina su trabajo con un consejo. Bueno, pues aquí se están planteando interrogantes que son válidas. Nosotros hicimos un comentario hace un par de días en esa misma dirección, con el espíritu de precisamente plantear asuntos que son meras inquietudes, sin pretender tener totalmente la razón. Pero con el convencimiento de que el tiempo se encargará de despejar un montón de incógnitas que hay. Porque la verdad es que lo que ocurrió en Rusia, que fue un evento que conmocionó al mundo entero, es un acontecimiento que hay que darle su importancia y que todavía no se ha expresado, no se pueden ver totalmente sus consecuencias. Ya los rusos están pasando algunos balances. De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Una pausa.